Bajo la blancura interminable de Groenlandia, el suelo no está quieto. Respira, se aplasta y avanza, mientras el frío baja hasta niveles brutales y el hielo alcanza casi 3 kilómetros de grosor. Allí abajo, algo llevaba décadas oculto, algo que no debía existir. Todo comenzó como una misión rutinaria de la NASA, de esas que parecen destinadas a aburrir a cualquiera. Un avión modificado sobrevolaba el casquete polar, lanzando pulsos de radar que atravesaban el hielo como si fuera vidrio. Mes tras mes, el aparato iba dibujando el mapa del lecho rocoso. Los científicos esperaban ver una superficie gastada, redondeada, sin sorpresas, piedra vieja, nada más. Pero entonces aparecieron las líneas. Primero una recta, luego otra, después ángulos perfectos, formas cuadradas, cortes limpios, estructuras paralelas que no pertenecían a la naturaleza. Si usted pudiera ver aquella pantalla, entendería el silencio que cayó sobre la sala. Nadie habló. Nadie quiso ser el primero en decirlo. No parecía una montaña, parecía una obra. Y lo más inquietante era esto: cuanto más repetían los vuelos, más clara se volvía la geometría. No era un eco caprichoso del radar, no era una tormenta magnética jugando con los instrumentos. Era algo sólido, enorme, organizado con una precisión que helaba la sangre. La respuesta oficial tardó, pero cuando llegó fue peor que cualquier especulación. Archivos militares de Estados Unidos, liberados a regañadientes bajo presión legal, revelaron que aquello no era un accidente científico. Era una base secreta del Pentágono, enterrada en 1959 dentro del hielo vivo de Groenlandia. Su nombre ya sonaba como una amenaza: Proyecto Iceworm. Imagine la escena. En la superficie, hombres con parcas blancas fingiendo hacer estudios climáticos. Debajo, un mundo entero excavado en silencio. Había un reactor nuclear portátil, una enfermería, laboratorios, barracones, un cine y una red de túneles reforzados que parecía el esqueleto de una ciudad enterrada. Todo construido para desaparecer. Pero la verdadera intención era mucho más oscura. La idea era esconder cientos de misiles intercontinentales con cabezas termonucleares, apuntados al corazón de la Unión Soviética. No sobre tierra firme, no en silos visibles, dentro de túneles capaces de mover esos misiles por rieles de hielo, una y otra vez, para que nunca fueran localizados, invisibles desde el cielo, fuera del alcance de un ataque preventivo, demasiado perfecto. Y ahí estuvo el error. Porque el hielo no es roca, no es un muro muerto. El hielo fluye, lentamente, con una paciencia monstruosa, pero fluye. Bajo su propio peso, se comporta como una masa espesa que aprieta, dobla y tritura todo lo que encuentra. Lo que para los ingenieros era una fortaleza, para el glaciar era apenas un obstáculo más. Piense en un edificio de acero intentando sobrevivir dentro de una marea congelada. No podía durar. Las vigas comenzaron a ceder, los túneles se deformaron, las galerías quedaron aplastadas por una presión que no duerme nunca. Y en 1967, la base fue abandonada con prisa, casi con vergüenza, dejando atrás reactores, combustible, residuos químicos y cientos de litros de líquidos tóxicos. Los militares creyeron que la nieve resolvería el problema por ellos. Creyeron que el olvido sería suficiente. Se equivocaron. Porque ese complejo, sepultado bajo la blancura, fue solo la primera grieta en una historia mucho mayor. Si el hielo pudo ocultar una ciudad nuclear entera, ¿qué más podía estar escondiendo? Esa pregunta cambió todo. Y aquí es donde la historia deja de ser militar para volverse geológica. Mire esto con calma. El radar no se detuvo en las ruinas del proyecto secreto. Siguió descendiendo. Siguió escarbando con su mirada invisible hasta llegar a la raíz del continente helado. Lo que apareció después no parecía un simple valle. Parecía una cicatriz abierta en la corteza del planeta. Los algoritmos tardaron días en limpiar los datos. Pantalla tras pantalla, las líneas fueron encajando hasta formar una imagen imposible. Bajo el casquete de Groenlandia se extendía un megacañón oculto, tan vasto que cuesta aceptarlo de un vistazo. Más de 700 kilómetros de longitud. En algunos puntos, una profundidad capaz de tragarse una catedral. Y se prolonga desde el interior del país hasta la costa del Océano Ártico. Eso es enorme, en una escala difícil de imaginar. Si usted cerrara los ojos, podría pensar en un río, pero no en uno tranquilo. Imagine una corriente salvaje, rugiendo entre paredes de piedra, arrancando fragmentos de basalto durante millones de años. Imagine cascadas gigantescas cayendo desde alturas imposibles, valles fértiles donde hoy solo hay silencio blanco, y una tierra verde donde ahora solo manda el hielo. Porque ese fue el golpe más duro para los geólogos. Aquel cañón no era un simple corte tectónico. Todo apuntaba a un antiguo sistema fluvial, activo cuando Groenlandia todavía no estaba enterrada bajo su armadura congelada. Un paisaje perdido, borrado con una violencia lenta y perfecta. En otras palabras,
Debajo del hielo no solo había secreto militar, había memoria de otro mundo. Y lo peor es que el descubrimiento no terminó allí. Mientras los centros de investigación seguían procesando los ecos del subsuelo, una idea empezó a crecer entre quienes miraban las pantallas en silencio. Si aquel cañón había permanecido oculto durante tanto tiempo, entonces el casquete de Groenlandia no estaba cubriendo una superficie cualquiera. Estaba cubriendo una historia enterrada a capas. La primera capa fue una base nuclear abandonada. La segunda, una herida colosal de la Tierra. Pero ambas parecían señalar hacia la misma dirección. Algo bajo ese hielo había sobrevivido al paso del tiempo, al peso del continente y al miedo de varias generaciones. Algo tan grande que ni siquiera lo habían buscado al principio. Párese un momento y piense en esa escena. Un monitor iluminando una sala fría. Un técnico inclinado hacia adelante. Y bajo el zumbido de los equipos, una línea recta apareciendo donde no debería haber nada. Ese fue el instante en que Groenlandia dejó de parecer una masa blanca y silenciosa y comenzó a parecer un escondite. Allí, bajo el hielo de Groenlandia, el suelo guardaba una herida redonda y perfecta. Una herida que no parecía de este mundo. Primero vieron el borde del gran cañón oculto. Después apareció algo peor, una depresión circular, limpia, casi imposible, con un pico en el centro como el nudillo de un puño enterrado. Imagínelo bien, una cuenca enorme, lisa como si hubiera sido vaciada de un solo golpe. Eso no lo deja un volcán, tampoco un hundimiento cualquiera. En 2015, un grupo internacional de investigadores, trabajando sobre mapas de radar del lecho rocoso, se detuvo en seco ante esa forma. Estaban mirando la roca bajo el borde del glaciar Hiawatha, en el extremo noroeste de Groenlandia, cuando la imagen empezó a gritarles una sola cosa. Había allí un impacto. No una sospecha, una cicatriz. Lo desconcertante era la limpieza del dibujo. El contorno tenía una geometría brutal, demasiado regular para una erosión lenta. Y ese pico central, levantado en medio del vacío, era una señal conocida. No de fantasía, de choque. Porque un cráter de impacto no se comporta como una falla común. El golpe de un cuerpo enorme comprime la roca, la fractura, la retuerce y la levanta por dentro. Luego el suelo intenta recuperar su forma y nace ese perfil tan reconocible. Esa forma cerraba la trampa y abría la pregunta. Para probarlo, los científicos tuvieron que trabajar donde casi nadie quiere quedarse mucho tiempo. No podían perforar con comodidad hasta el centro del cráter, hundidos bajo un casquete de hielo de una dureza despiadada. Así que fueron al borde más traicionero, allí donde el deshielo arrastra barro gris, arena, piedras y restos del fondo, y los expulsa hacia la bahía de Baffin como si el glaciar estuviera vomitando sus entrañas. Piense en ese lugar por un momento. Viento cortante, agua turbia, hielo que cruje a pocos metros. Hombres agachados sobre una masa helada y sucia, buscando una pista en puñados de sedimento. Y la pista apareció. Bajo el microscopio, varios granos de arena mostraron cuarzos deformados por choque. El cuarzo, en vez de conservar su estructura tranquila, estaba torcido desde dentro, como si una mano invisible lo hubiera estrujado en un instante. Eso solo ocurre con presiones monstruosas, con calor brutal, con un golpe que llega y desaparece antes de que la roca pueda defenderse. No era una explicación cómoda, era una confesión de violencia. A esa evidencia se sumó otra, todavía más incómoda. El análisis químico reveló niveles anómalos de iridio, osmio, platino y paladio. Metales pesados, raros en la corteza terrestre, pero frecuentes en cuerpos metálicos venidos del espacio. Cuando varios indicios apuntan en la misma dirección, el suelo deja de parecer suelo. Empieza a parecer un testigo. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque la pregunta ya no era si algo había golpeado Groenlandia. La pregunta real era cuán grande había sido ese golpe. Las reconstrucciones apuntan a un asteroide de hierro de alrededor de 1,5 kilómetros de ancho, entrando a una velocidad descomunal. El choque habría liberado una energía tan absurda que cuesta imaginarla sin perder la escala. La explosión habría levantado una columna de fuego, roca vaporizada y vapor sobrecalentado que perforó la atmósfera. Millones de toneladas de material habrían salido despedidas. El cielo, por un momento, debió parecer una forja abierta. Ahora imagine ese instante, no desde lejos, desde la Tierra misma. Un horizonte que de pronto se enciende, luego un destello blanco, después el golpe de aire, y por encima de todo, una nube que sube como una montaña ardiente. Ese fue el tamaño de la herida, pero la verdadera sacudida no estaba en el impacto, estaba en la fecha, porque datar ese cráter se convirtió de inmediato en una batalla feroz. Si era reciente, cambiaba poco. Si coincidía con un episodio crítico del pasado remoto, todo se volvía distinto. Y una teoría en particular empezó a ganar fuerza, que este golpe pudo haber caído justo en el momento más oscuro del periodo conocido como el Drías reciente.
Reanchoricemos la escena. No estamos hablando solo de un cráter escondido bajo hielo. Estamos hablando de un posible golpe cósmico que pudo alterar el clima del planeta entero. Hace unos 12.800 años, la Tierra empezaba a salir del gran frío. El aire se templaba poco a poco. Los glaciares se retiraban hacia el norte. Aparecían llanuras nuevas, cubiertas de vegetación, y sobre esas tierras vivían cazadores expertos, entre ellos la cultura Clovis, en Norteamérica. Eran hombres que conocían el rastro del mamut, del mastodonte, del gran perezoso terrestre y de otros colosos que hoy parecen sacados de una pesadilla prehistórica. Luego, de pronto, todo se quebró. En el lapso de una sola generación, la temperatura se desplomó. No un invierno malo, no una estación difícil, un regreso brutal a hielo durante más de 1000 años. Como si alguien hubiera tirado de una palanca invisible y la Tierra hubiese recibido un latigazo. Ese latigazo climático coincidió con una extinción masiva en el hemisferio norte. Mamuts, mastodontes, lobos terribles, osos de cara corta. Una lista larga de gigantes desapareció en silencio. Y la cultura Clovis también se desvaneció, dejando apenas sus puntas de lanza talladas con una precisión casi ceremonial. No queda mucho más, solo piedra rota y preguntas. Durante décadas, los investigadores buscaron una causa capaz de explicar ese desplome repentino. Algunos miraron hacia los lagos glaciares gigantes, como Agassiz, y pensaron en rupturas catastróficas de agua dulce hacia el océano. Otros intentaron unir el rompecabezas con corrientes marinas alteradas, pero ninguna explicación cerraba todos los huecos. Había algo más, algo que faltaba. Y entonces aparecieron esos finos mantos negros en los sedimentos. Capas delgadas de carbono y ceniza extendidas por distintos lugares del planeta, siempre en ese mismo periodo. Como si un fuego lejano hubiera dejado una firma común. Observe mentalmente esa firma. Una línea oscura en barro antiguo. Un rastro breve, pero imposible de ignorar. La hipótesis del impacto tardío encontró allí su gran aliado. Si Hiawatha cayó en ese momento exacto, el efecto sobre una enorme capa de hielo habría sido devastador. No haría falta imaginar un cataclismo elegante, bastaría con pensar en lo obvio. Hielo fundido a gran escala, vapor a presión, polvo de roca, gases tóxicos y fuego extendiéndose por tierras secas. El choque habría lanzado todo eso a la atmósfera superior, y una vez arriba, el material pudo oscurecer el cielo, alterar la luz solar y empujar el clima hacia un nuevo derrumbe. Esa es la imagen que persigue a los defensores de la teoría. No un simple meteorito, un interruptor roto en la maquinaria del planeta. Y lo inquietante es que el cráter, por sí solo, ya parecía guardar la forma de esa catástrofe. Una boca redonda, escondida bajo kilómetros de hielo. Una prueba silenciosa esperando ser leída. Una pista enterrada en un lugar donde la luz del sol casi nunca entra. Lo que vino después fue aún más perturbador. Porque una vez que esa posibilidad quedó sobre la mesa, cada capa de sedimento, cada resto quemado, cada señal de enfriamiento súbito empezó a verse de otra manera. El cráter ya no era solo un accidente geológico. Era una pieza central en una historia mucho más grande, y esa historia todavía tenía demasiadas sombras. La primera señal no fue un fósil. Fue un trozo de rama, oscuro y frágil, saliendo del barro helado como una confesión enterrada. Bajo kilómetros de hielo, donde nadie esperaba encontrar más que roca triturada, apareció algo que no debía existir allí, y eso obligó a mirar otra vez a Groenlandia, porque si ese suelo había guardado vida, entonces el hielo no siempre estuvo encima. Durante años la idea parecía absurda. El centro de la isla, ese corazón blanco que hoy parece eterno, había sido tratado como una fortaleza inmóvil, pero el material arrancado desde el fondo decía otra cosa. Decía que una vez hubo tierra abierta, decía que hubo humedad, raíces, hojas. Piense en eso por un momento, no en un desierto de piedra, en un paisaje vivo, bajo un cielo limpio, donde el viento podía moverse entre tallos y no entre paredes de hielo. Ese detalle cambió el peso de toda la historia. Ya no se trataba solo de un hallazgo curioso, se trataba de una grieta en la línea del tiempo, y la grieta venía desde muy abajo. El gran temor de los investigadores era sencillo y brutal. Si el hielo de la isla había cubierto esa zona durante millones de años, el suelo inferior debía estar pulverizado, muerto, sin restos reconocibles. Un antiguo glaciar actúa como un arado gigantesco, arrastra, tritura, aplasta. Nada delicado sobrevive a semejante presión, nada vegetal, nada con estructura fina. Eso era lo que dictaban los mapas viejos, los manuales tranquilos, las certezas cómodas. Pero el barro del fondo no obedeció. Cuando lavaron aquella muestra, el laboratorio dejó de ser un lugar silencioso. Lo que apareció bajo el microscopio tenía demasiado detalle para ser una ilusión. Había fragmentos de arbustos, había musgo todavía reconocible, había esporas antiguas, había hojas completas, no cenizas, no polvo, hojas. Véalo así, una hoja, del tamaño de la palma de una mano,
dormida bajo el hielo durante un tiempo inconcebible, y aún así conservando su forma. Eso fue lo que hizo temblar a los científicos, porque la conclusión era inevitable. Si esas plantas estaban allí, el hielo no podía haber estado allí siempre. En algún momento, la isla estuvo desnuda. En algún momento, la nieve retrocedió. En algún momento, Groenlandia fue verde de verdad. Esa idea parece casi insultante cuando uno piensa en la imagen actual. Hoy la isla es una inmensa masa blanca, severa, cerrada, pero los restos descubiertos en el fondo contaban una escena opuesta. Colinas oscuras, charcos de deshielo, vegetación baja, quizá incluso zonas donde el suelo respiraba en verano. No hace falta exagerarlo para sentir el golpe, basta imaginar el contraste. El mismo lugar donde hoy reina el silencio glacial pudo haber tenido agua corriendo entre piedras negras. Y ahí aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuándo ocurrió esa transformación? La respuesta no llegó de una sola vez, llegó por capas, como el propio hielo. Primero hubo que aceptar que la vieja base militar, abandonada y olvidada, había conservado sin querer una pista mucho más valiosa que cualquier plano de armas. El nombre de Camp Century quedó ligado a otra cosa. Ya no era solo un proyecto de guerra fría enterrado en la nieve, era una cápsula del tiempo, una herida abierta en la corteza de la isla. Lo más irónico es que nadie buscaba esa verdad. Los ingenieros querían otra cosa, querían entender la estructura del hielo para excavar más profundo, para pensar en túneles, pozos, instalaciones ocultas. Buscaban ventaja militar. Y terminaron sacando a la luz una Groenlandia anterior a Groenlandia. Así de simple, así de devastador. Mira el contraste. Arriba, una base tragada por el glaciar. Abajo, un suelo con restos de bosques. Entre ambas cosas, una distancia que no solo se mide en metros, se mide en mundos. Entonces la pregunta dejó de ser geológica, se volvió histórica. Si la isla estuvo libre de hielo, ¿qué tan reciente fue ese mundo perdido? ¿Y qué lo borró tan por completo? La respuesta apunta de nuevo al mismo tipo de violencia que había oscurecido el planeta. No un cambio suave, no una transición lenta y ordenada. Todo indica una transformación brutal, de esas que no dejan tiempo para adaptarse. Un golpe de calor, un colapso del frío, una reorganización entera del clima. Y cuando un lugar como Groenlandia se abre, no solo cambia su paisaje, cambia también del océano que lo rodea. Imagine por un instante el borde del hielo resquebrajándose, grandes placas desprendiéndose con un estruendo seco, agua dulce bajando en torrentes hacia el mar oscuro. Ese tipo de escena no necesita adornos. Su sola imagen basta para entender por qué los científicos se tomaron tan en serio estas muestras, porque no estaban mirando un simple sedimento. Estaban mirando una prueba de que el clima de la Tierra puede girar como una puerta arrancada de sus bisagras. Y eso nos devuelve al gran impacto de fondo. Si el norte ya había vivido una ruptura semejante en tiempos recientes, entonces la aparente estabilidad de nuestra época era mucho más frágil de lo que cualquiera quería admitir. Por eso el hallazgo fue tan inquietante. No solo explicaba un pasado desaparecido, también insinuaba una capacidad de colapso que seguía latente. Ahora piense en la secuencia completa. Primero, el impacto celestial, después la oscuridad, luego el derretimiento masivo, después el agua dulce vertida en el Atlántico Norte, y entonces el golpe final. La gran cinta oceánica que reparte calor por el hemisferio empezó a fallar. Sin esa corriente, el norte pierde su abrigo, el frío avanza, la tierra se cierra, los animales desaparecen, los humanos quedan atrapados entre dos mundos. Una vez que uno ve esa cadena, ya no parece una teoría lejana, parece una trampa. Ese es el verdadero filo de esta historia. El suelo de Groenlandia no solo guardó hojas, guardó una advertencia. Bajo la capa blanca que hoy vemos, hubo un paisaje apto para la vida. Luego vino algo que lo borró casi por completo. Y lo que sobrevivió, en ese pequeño lote de barro olvidado por militares y archivistas, fue suficiente para reescribir una parte entera del pasado. No se trata solo de una isla, se trata de una memoria enterrada. Y lo más inquietante es que esa memoria no salió a la luz por una gran expedición heroica, sino por una equivocación vieja, un descuido burocrático, una caja perdida entre otras cajas. A veces la historia más grande aparece así, no con fanfarrias, sino con polvo seco, madera vencida y una etiqueta militar descolorida. Pero todavía faltaba una pieza, porque si Groenlandia fue verde y si luego quedó sellada bajo hielo, el siguiente paso era saber cuánto tiempo había pasado desde aquella transformación. Esa respuesta, cuando por fin empezó a perfilarse, obligó a mirar de frente no solo a la isla, sino al mapa entero del clima del planeta. Y allí la historia se volvió todavía más seria. Para responder a esa pregunta que pesaba sobre toda la ciencia del clima, los investigadores recurrieron a una técnica casi de cuchillo y lupa. Tomaron granos de cuarzo del mismo lodo oscuro del fondo y midieron, con una precisión feroz, dos isótopos rarísimos, berilio 10 y aluminio 26. Mire esa imagen por un momento.
un puñado de arena sucia escondiendo relojes atómicos. La lógica era implacable. Esos isótopos solo nacen cuando la roca recibe de frente los rayos cósmicos, sin ninguna protección. Mientras la piedra está al aire libre, ellos se acumulan. Cuando queda enterrada bajo el hielo, el proceso se detiene de golpe. El hielo, en esa función silenciosa, actúa como un muro de plomo. Y entonces llegó el golpe. El análisis destruyó una idea que durante décadas pareció intocable. Todo apuntó a que la gran capa de hielo de Groenlandia se había derretido casi por completo hace unos 400.000 años. No estaba hablando de un deshielo parcial. Hablamos de un colapso, un mundo blanco que desaparece y deja en su lugar otra cosa. Lo que apareció después fue una Groenlandia irreconocible. Según las reconstrucciones, el paisaje se cubrió de bosques de coníferas, tundra florecida y ríos anchos que habían cauces profundos. Imagine el silencio de un valle helado rompiéndose bajo agua negra y corriente viva. Eso es lo que mostró el pasado, y aquí está el verdadero problema. Esa época antigua, conocida como la etapa isotópica Marina 11, se parecía inquietantemente al clima actual. No era un infierno extremo, era un calentamiento natural, leve en apariencia, pero suficiente para empujar al hielo al borde. Solo eso bastó, solo ese pequeño cambio. La pregunta entonces deja de ser histórica, se vuelve brutalmente presente. Si aquel gigante helado ya se dio una vez con un empujón moderado, ¿qué ocurre ahora cuando nosotros mismos estamos empujando con humo, carbón, petróleo y décadas de emisiones acumuladas? Piense en ello con calma. No es una teoría elegante, es una advertencia con forma de isla. Porque Groenlandia no es una pieza decorativa en el mapa, es una reserva enorme de agua dulce congelada. Si desapareciera por completo, el mar subiría más de 7 metros. 7 metros. Esa cifra, dicha despacio, cambia de inmediato el destino de una costa entera. No es una corrección menor. Es una sentencia geográfica. Imagine Miami tragada por el agua hasta los primeros pisos. Luego Nueva York, con sus túneles y sus muelles vencidos. Londres, Shanghái, Ámsterdam, Tokio. No como metáfora, como lugares obligados a retroceder o desaparecer. Los puertos se convertirían en ruinas aladas, las aseguradoras quebrarían, las rutas comerciales cambiarían de golpe, y millones de personas mirarían hacia el interior del continente como se mira una puerta cerrada en mitad del incendio. Ese es el punto en el que la historia deja de ser lejana. Lo que los científicos encontraron en ese lodo viejo no fue solo un dato, fue una amenaza futura escrita con la tinta del pasado. Una especie de mensaje enterrado que dice, esto ya pasó antes, y puede volver a pasar. La capa de hielo de Groenlandia no se comporta como una roca inmóvil, se comporta como un sistema sensible, tenso, lleno de umbrales. Y cuando un sistema así cruza el límite, ya no responde con gracia, responde con derrumbe. Esa es la parte que más inquieta a los investigadores, no la velocidad, el umbral. Pero Groenlandia todavía guardaba otro secreto, uno más antiguo, uno que no estaba escondido en un lodo oscuro del sur, sino mucho más al norte, donde el viento parece arrancarle la piel a la tierra. Y para entenderlo, hay que ir a una zona que, en los mapas, parece un nombre menor. En la realidad, es una boca abierta sobre el pasado. Piense ahora en una punta remota del norte de la isla, en una formación conocida como Cap Copenhagen. Hoy es una desolación absoluta. No hay árboles, no hay refugio, no hay vida visible, salvo algún fragmento de roca golpeado por un viento que corta como metal. Está a apenas un pequeño paso del Polo Norte, y aún así, allí hubo un mundo distinto. Eso es lo que vuelve todo más inquietante. Durante años, los geólogos encontraron en ese lugar restos de antiguos árboles convertidos en piedra. Troncitos, fibras, huellas mudas de un bosque imposible. Pero faltaba lo esencial. No aparecían huesos ni dientes. Y sin huesos, la fauna de aquel mundo quedaba en la sombra. Las técnicas clásicas chocaban contra una pared. El hielo había pasado por allí tantas veces que trituró casi todo hasta volverlo polvo. Entonces apareció una idea que parecía demasiado audaz para ser cierta. Buscar no los cuerpos, sino la huella invisible que dejan. La llamada ADN ambiental. Piénselo así. Un animal pasa, respira, se frota, pierde piel, deja saliva, orina, heces, polen. Todo eso cae al suelo. Todo eso lleva información. Y, en condiciones normales, esa información se rompe y desaparece con el tiempo. Pero en la congelación profunda de Groenlandia ocurrió algo distinto. La materia orgánica quedó atrapada junto a arcillas y cuarzo, como si la Tierra hubiera cerrado una caja fuerte alrededor de esos restos mínimos. No eran cadáveres completos, eran migas genéticas. Sin embargo, esas migas bastaron para encender una investigación gigantesca. Imagine ahora a los científicos trabajando con trajes estériles, sacando toneladas de barro helado, una tras otra, como si transportaran pruebas de un crimen antiquísimo.
No buscaban fósiles a simple vista, buscaban el fantasma molecular de un ecosistema entero. Y cuanto más cavaban, más claro resultaba que aquel suelo no era solo suelo, era un archivo. Aquí conviene detenerse un instante, porque lo que se estaba extrayendo de ese frío no era una curiosidad académica. Era una fotografía biológica de un tiempo en que Groenlandia no era un desierto blanco, sino una tierra viva. Y esa fotografía empezó a hablar. Las muestras sugerían un paisaje mucho más fértil de lo que nadie había imaginado. No un páramo muerto, sino un entorno donde la vida encontraba grietas para avanzar. Los restos genéticos apuntaban a una mezcla de plantas y animales adaptados a un norte menos hostil. No estamos frente a una fantasía, estamos frente a una reconstrucción que obliga a mirar la isla con otros ojos. Ese es el verdadero giro. Durante mucho tiempo, Groenlandia fue tratada como una masa fija, fría, casi eterna. Pero los sedimentos de Cap Copenhagen cuentan otra historia. Dicen que el norte más duro también cambió. Dicen que el hielo no siempre dominó. Dicen que lo que hoy parece permanente, antes fue frágil. Y esa palabra, frágil, es la que más pesa ahora. Porque si aquella región extrema albergó bosques y animales, entonces el planeta ya cruzó antes líneas que parecían imposibles. No se trató de una excepción menor escondida en un rincón raro. Se trató de un mundo distinto, enterrado bajo capas de frío y silencio. La imagen es poderosa. Bajo una tierra muerta aparecieron señales de vida. Bajo el blanco absoluto, todavía late una historia mucho más cálida. Y cuanto más avanza el estudio, más claro queda que el norte de Groenlandia no conserva solo restos, conserva una advertencia. No una advertencia abstracta, una que tiene barro pegado, viento en los huesos y siglos de hielo encima. Y eso cambia por completo la forma en que se mira la isla. Porque ya no es solo una masa congelada en el borde del mapa, es una memoria viva de lo que sucede cuando el clima empuja demasiado lejos. A finales de 2022, una muestra de barro de Groenlandia cambió la historia de un golpe. Nadie esperaba que aquella tierra oscura, pegada al hielo, guardara una firma biológica de 2 millones de años. Pero allí estaba, limpia, completa, imposible de ignorar. Lo que apareció en la pantalla no fue un simple fragmento suelto, fue un mapa entero de un mundo perdido. Y ese mundo no se parecía en nada a la Groenlandia que imaginamos hoy. Donde ahora vemos frío, silencio y blancura, entonces había bosque, un bosque denso, vivo, respirando bajo una luz que ya no existe. Piense en esa imagen. Árboles altos moviéndose con el viento, troncos anchos, hojas húmedas, tierra blanda bajo las patas de animales que hoy asociamos con otras latitudes. La lectura genética señaló álamos gigantes, abedules, tuyes y cedros amantes del calor. No era un paisaje pobre ni extremo, era una frontera fértil, casi desbordada de vida. Y luego vino la parte que dejó a todos inmóviles. Entre esa mezcla antigua aparecieron rastros de renos del norte, liebres, lemmings y gansos migratorios. Hasta ahí, el cuadro todavía parecía aceptable, pero también surgieron señales de organismos marinos de aguas cálidas, como cangrejos herradura y constructores de coral. Eso solo podía significar una cosa: el océano que rodeaba aquella tierra era mucho más cálido de lo que nadie había imaginado para esa época. La escena se vuelve aún más extraña cuando uno se detiene en un nombre: mastodontes. Imagine por un momento a esos gigantes peludos, enormes, de pasos lentos, parientes lejanos de los elefantes, avanzando por un territorio polar. No era una figura poética, la huella estaba en la secuencia genética, y esa huella obligó a todos a mirar otra vez el mismo lugar, como si la realidad hubiera cambiado de sitio, porque nadie había supuesto jamás que esos animales pudieran llegar tan al norte. Nadie. Y sin embargo, allí estaban. La pregunta era brutal. ¿Cómo sobrevivía una criatura de varias toneladas en una isla donde durante medio año no entra el sol? ¿Cómo resistía un ecosistema entero un verano de luz continua y un invierno de oscuridad cerrada? Esa contradicción golpeó de frente a la biología clásica. La golpeó sin piedad. Lo que salió de aquel barro no fue solo ADN, fue una advertencia. Deténgase un segundo y visualice la escena del laboratorio. Luces frías, monitores encendidos, científicos mirando una cadena de datos como si vieran abrirse una puerta en la pared. No era solo curiosidad, era desconcierto puro, porque la muestra demostraba que la vida puede adaptarse mucho más rápido de lo que se creía. Mucho más. Y puede hacerlo en condiciones que parecían incompatibles entre sí. La Groenlandia de hace 2 millones de años unía lo que hoy parece imposible de unir. Animales del norte, organismos de aguas templadas, bosques que no deberían estar allí. Todo en una sola región aislada. Todo en el mismo archivo natural. Esa mezcla rompe las reglas cómodas con las que se ordena el pasado. Y aquí conviene recordar algo esencial. El hielo no conserva solo paisaje, conserva instrucciones. Durante años se pensó en Groenlandia como una masa inmóvil, casi eterna, un cofre cerrado por la naturaleza. Pero ese cofre se está abriendo.
y no por voluntad humana, sino por la violencia lenta del deshielo. Lo que ayer estaba sellado, hoy se quiebra. Lo que ayer parecía inaccesible, hoy baja en agua turbia por grietas cada vez más profundas. En las capas que retroceden no aparecen solo secretos científicos, aparecen también restos de decisiones humanas terribles. Vuelva mentalmente a la base militar de Camp Century. Ese nombre, por sí solo, ya pesa como una mala noticia. Bajo el hielo quedaron enterrados residuos que nunca debieron salir a la luz. Isótopos radiactivos, barriles de bifenilos policlorados, combustibles viejos, aguas residuales. Todo eso quedó atrapado cuando el frío aún parecía invencible. Todo eso. Pero el hielo ya no actúa como prisión. Actúa como una puerta rota. El agua del deshielo encuentra caminos nuevos bajo la superficie. Se mete por los túneles invisibles, deshace paredes, arrastra lo que encuentra. Y entonces ese cóctel tóxico comienza a avanzar, despacio, hacia el mar limpio. No hace ruido, no explota, solo avanza. Y eso lo vuelve peor. Si se lo imagina desde arriba, parece una escena simple. Agua moviéndose entre grietas. Pero debajo hay una maquinaria mucho más oscura. El deshielo no solo libera pasado biológico, también libera contaminación militar. Groenlandia se convierte así en una amenaza diferida, una bomba química y radiológica que no necesita prisa para matar. Y todavía falta la parte más inquietante, porque la nieve y el hielo no solo entierran ruinas humanas, también guardan vida dormida. Microbios, hongos y virus enormes que permanecieron en una especie de sueño profundo durante decenas de miles de años. No muertos, dormidos. Y eso cambia todo. Recuerde las expediciones en Siberia. Allí, los investigadores lograron reactivar un virus gigantesco que había permanecido congelado durante unas 3 decenas de miles de años. El hallazgo fue inquietante porque el virus siguió siendo capaz de infectar células. No era una reliquia inofensiva, era una puerta abierta al pasado. Groenlandia puede esconder algo semejante, y quizá peor. Piense en el contacto entre esos agentes antiguos y nosotros. Nuestra inmunidad nunca los ha visto. No los reconoce, no guarda memoria contra ellos. Ni la nuestra ni la de muchos animales actuales tiene defensas preparadas para un enemigo así. Y eso es lo verdaderamente peligroso, no el miedo abstracto, la falta total de preparación biológica. Mientras admiramos la posibilidad de extraer ADN de un mastodonte perdido, ignoramos otra escena mucho más sombría. Bajo esa misma tierra en fusión pueden salir organismos que llevan encerrados desde tiempos de cazadores, de recolectores, incluso de neandertales. Vida antigua, sí, pero no por eso inofensiva. Y aquí el reloj importa, porque el deshielo no espera. Lo que hace este lugar tan perturbador es precisamente su doble cara. Por un lado nos entrega un archivo extraordinario de la evolución. Por el otro, rompe el candado que mantenía aislados peligros dormidos desde edades remotas. Es un mismo proceso, una misma grieta, un mismo descenso del hielo que revela belleza y amenaza al mismo tiempo. Mire esa imagen con calma, una capa blanca, agrietada, resplandeciente bajo un sol bajo, y por debajo una corriente oscura arrastrando sedimentos, químicos y restos invisibles. Parece lento, parece distante, pero está ocurriendo ahora. Y cuanto más retrocede el hielo, más claro queda que la naturaleza no solo conserva, también encierra, a veces protege, a veces encarcela, a veces aguarda. Groenlandia se abrió como un archivo sellado durante siglos. Primero entregó bosques, luego animales, después dejó ver la sombra de la base militar enterrada, y detrás de todo eso permanece una última frontera, más fría que el miedo, lo que aún sigue dormido en la tierra que se derrite. Bajo los hielos blancos de Groenlandia quedó enterrada una verdad que no perdona, y cuando por fin salió a la luz, derrumbó para siempre esa idea cómoda de que el mundo es firme, limpio y seguro. Debajo de nuestros pies había cicatrices frescas de catástrofes llegadas del cielo. Golpes tan brutales que, en un instante, podrían borrar ciudades enteras. Mire esa imagen un segundo. Un planeta tranquilo por fuera, y por dentro, marcado como una piel golpeada. También vimos algo peor. En los testigos de hielo, escondidos en viejos contenedores de laboratorio, apareció la prueba de que esos gigantes blancos no son eternos. Pueden hundirse en apenas unos milenios. Y cuando eso ocurra, el agua salada no distinguirá entre una costa humilde y una gran capital levantada con acero, cristal y orgullo. Pero el hallazgo más inquietante fue otro. En esa oscuridad helada, los científicos leyeron fragmentos de un código biológico imposible. Restos de vida que sobrevivió donde no debería existir nada. Una vida que no pidió permiso. Una vida que encontró una rendija en la noche polar. Eso cambia todo, porque la naturaleza no juega con nuestras reglas. Groenlandia no es solo una isla fría en el borde del mapa, es el archivo más duro de la Tierra, un disco enorme, silencioso, enterrado en permafrost que conserva memorias de apocalipsis antiguos y deja caer advertencias sobre los que podrían venir. Piense en eso.
no como un paisaje, como una bóveda cerrada con llave. Y la llave sigue girando. Los satélites barren el hielo sin descanso. Los taladros siguen mordiendo la roca vieja. En los laboratorios, pantallas enteras brillan mientras se separan millones de fragmentos de ADN olvidado. Cada nuevo dato abre una puerta, y detrás de cada puerta aparece otra pregunta más oscura. Porque si ya sabemos esto, ¿qué queda todavía dormido allí abajo? ¿Qué más aguarda bajo esa masa blanca, silenciosa, inmóvil desde hace siglos? Tal vez rastros de pueblos perdidos, tal vez señales de una catástrofe borrada, tal vez algo que nadie quiso encontrar jamás. Imagine una perforación avanzando en la oscuridad. Primero hielo, luego piedra, luego un vacío que no debería existir. Eso es lo que asusta. No estamos mirando solo un deshielo. Estamos viendo cómo se abre una caja enterrada durante generaciones. Y cada charco nuevo en la superficie puede estar arrastrando una pieza de nuestro futuro. Agua dulce, barro, restos antiguos, secretos intactos. Todo mezclado en una sola corriente. La gran pregunta ya no es qué se descubrió. La gran pregunta es cuánto tiempo llevábamos viviendo encima de ello sin saberlo. Porque el mapa del mundo está cambiando delante de nosotros. Y Groenlandia está diciendo, con una calma aterradora, que la historia de esta tierra nunca estuvo cerrada. Solo estaba congelada. Mire bien ese hielo, aún guarda más. Y se está abriendo, segundo a segundo, como una herida blanca que no deja de sangrar.